Vamos a buscar, hermanos, en nuestras Biblias el libro de Hechos, en su capítulo 13, versículo 1, amado hermano, amén, y versículo 1 al versículo 3, amén. Bendecimos el nombre del Señor allí. Cuando lo tenga, pues bendiga al Señor con todo su corazón y vamos a meditar en esta preciosa noche la palabra de Dios con todo nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, y él lo encontró. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ocupe sus lugares, amados. Amén. Dice la palabra: ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo, dice la palabra, ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Vamos a ver, hermanos, acerca de dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Dirigidos por el Espíritu Santo. De ese tema vamos a hablar. Siempre hemos enseñado y tratado, ¿verdad?, de que a usted se le quede esto, hermano, que cuando estamos en Dios y estamos sirviendo a Dios, siempre debemos ser dirigidos por la presencia de Dios. Y hemos comentado también que el hombre o la mujer, ¿verdad?, o la persona que se mueve por emociones siempre tiende al fracaso ministerial y espiritual. Hemos visto en el transcurso de nuestros días, ¿verdad?, en el transcurso de nuestros años como cristianos, como hijos de Dios, hemos observado que muchos ministerios han caído de la gracia de Dios porque no supieron discernir la voz de Dios. Y en la iglesia primitiva hay un, podemos llamarlo así, unos reglamentos en el cual para el ministro, para el que sirve a Dios, ¿verdad?, es bien tomarlos para crecimiento y así con la seguridad, hermanos, de que va a ser dirigido por la presencia de Dios. Mire, el libro de los Hechos nos presenta los comienzos, hermanos, de la iglesia. Amén. En este capítulo que acabamos de dar lectura, nos mueve, hermanos, a otro paso importante que toda iglesia, amén, así como nosotros que estamos yendo a un crecimiento, toda iglesia debe de tomar el proceso, hermanos, de este evangelio a través del mundo, la predicación de la palabra. Pero sobre todas las cosas, el ministro, el siervo de Dios, el creyente, debe de ser dirigido por la presencia del Espíritu Santo. Amén. No hay mayor dirección que la del Espíritu Santo. Las iglesias pueden tener, amado hermano, mire, el mayor conocimiento posible. Amén. Quizá, hermanos, la mayor preparación de elocuencia, ¿verdad?, en la teología bíblica. Pero se necesita la dirección del Espíritu Santo en la vida del creyente. En la vida de usted, en otras palabras, usted necesita, ¿qué cosa? La dirección del Espíritu Santo. Para trabajar en la obra de Dios necesitamos la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo iglesia, hermanos? La pregunta es, ¿como iglesia estamos operando de acuerdo al modelo bíblico que establece la palabra de Dios? Porque siempre hemos dicho, mire, a través de la palabra de Dios encontramos modelos bíblicos, y el libro de Hechos es el mayor modelo que la iglesia debe tomar como ejemplo. No hay otro mayor ejemplo que la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. El libro de los Hechos nos presenta el modelo, hermanos, que debemos seguir como hijos de Dios. Mire, lo primero que encontramos para ser, hermanos, ¿verdad?, como decimos nosotros, tenemos dirigidos por el Espíritu Santo. Todos vamos para allá. En cuestión de dones, ministerios, hermanos, del trabajo en la iglesia, hasta un servidor, en los proyectos que se dan, en los proyectos que tenemos a corto y a largo plazo, siempre debe de estar la iglesia sometida a dos ámbitos y dos cosas que nos dice la palabra de Dios. Pero lo primero que encontramos, y siendo el apóstol Pablo, porque ahí aparece Bernabé y ¿quién más? Y Saulo, ¿verdad? El apóstol Pablo.
Dice lo primero, hermano, que encontramos: lo que quieren ministerio deben primero crecer en una iglesia. Podemos deducir, muchos concluyen, ¿verdad? Dice, el apóstol Pablo, después que fue tirado por la presencia de Dios del caballo, entró, dice la palabra, a Damasco. Y estando en Damasco, dice la palabra, se congregó, aunque la palabra más adelante en esos versículos que acabamos de dar lectura, lo narra así. Que no al instante, hermanos, ¿verdad? De ser bautizado y que Dios le dio, ¿verdad? Nuevamente la vista, él se lanzó al ministerio. La Biblia no lo dice así, la Biblia dice, hermanos, que se apartó por algún tiempo, amén, y estando, dice la Biblia, congregados en esa época, ¿verdad? En las podemos decir, en las sinagogas o en los lugares que hacían reuniones los apóstoles, hermanos, ellos se sujetaron, dice la Biblia, ¿qué cosa? La Biblia dice que se sujetaron a una congregación. Todo ministerio debe de crecer, hermanos, ¿en dónde dijimos? ¿En dónde? En una iglesia. Yo quiero que usted aprenda. Todo ministerio debe de, dice la palabra, crecer en una iglesia. Y esto nos llama la atención porque Pablo, siendo, dice la palabra, erudito de la ley mosaica, mire, tenía una preparación, hermano, secular. Es como si alguien se convirtiera hoy siendo doctor, ingeniero, psicólogo. ¿Qué más? ¿Verdad? Quizá estudió teología, pero además para aprender acerca de la Biblia, pero nunca tuvo un ministerio más allá. Y cuando habla la Biblia del apóstol, ¿verdad? De Saulo, Pablo, dice la Biblia que él se congregó y dice que ministraban a Dios. Cuando dice que ministraban, estaban, ¿verdad? Dice la Biblia, a cargo también de la enseñanza en una iglesia, pero también ellos percibían las enseñanzas, las doctrinas bíblicas, ¿verdad? De los apóstoles, que los apóstoles transmitían a ellos, a los otros creyentes, hermanos, para preparación de sus propias vidas espirituales. La Biblia dice que indica, hermanos, que hay un tiempo de preparación en todo creyente. En todos nosotros debe de haber preparación. Si usted desea, anhela servir a Dios, debe de estar en una congregación. ¿Para qué? Para crecer, para prepararse. Dice la palabra que ellos sirvieron dentro de la iglesia antes de salir de ella. Hoy todo lo contrario. Se sale de ella, ¿verdad? Y luego dicen, pues luego servimos, pero no sirven para nada, ¿verdad? Necesitamos nosotros primero, ¿qué cosa? Servir. Aprender a servir. Siempre hemos dicho, el mejor servidor de todos los tiempos nos dejó el ejemplo y fue Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Entonces, hermanos, si ellos servían dentro de la iglesia antes de salir, nosotros debemos tomar este modelo bíblico también para servir. Dice la palabra que en ese tiempo ellos estaban, ¿verdad?, siendo ministrados por algunos maestros, dice la palabra, y profetas. Ellos estaban siendo dirigidos por sus líderes, dice la palabra de Dios. Vemos cómo los ministerios, hermanos, estaban fundados en la iglesia. Vemos, ¿verdad?, la dirección del Espíritu Santo. Pero vemos también un modelo bíblico, hermanos, que a muchos no nos gusta. Y habla, ¿verdad?, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, habla de 5 ministerios. En el cual de los 5 ministerios, 2 se estaban dando, ¿verdad?, en Antioquía, dice la palabra de Dios, donde ellos estaban siendo ministrados. 2 ministerios estaban allí y ellos estaban sujetos a ellos. Ellos servían, hermanos, en la iglesia. En la iglesia es necesario primero servir, hermanos, en la iglesia al Señor. Vemos a estos hombres del Señor levantando, hermanos, realmente, ¿verdad?, su vida de crecimiento en conocimiento para poder servir más eficazmente al Señor. Mire, cuando Pablo escribe los demás libros, Corintios, no crea que lo escribió, hermanos, solamente de la noche a la mañana pensando, no, sino que se preparó intelectualmente, escúchalo bien. Fue seducido por la enseñanza de Jesucristo. Concluyó que el conocimiento que él tenía, ¿verdad?, solamente lo podía llevar a la profecía para ver el cumplimiento de quién, del Mesías, nuestro Salvador.
Y cuando él concluye eso, ¿verdad? Que aquel que se le apareció en el camino era que lo había llamado, pero de antemano tenía que prepararse. Amén. Y a veces eso es lo que le falta a la iglesia, la preparación, hermano, el sometimiento para que Dios comience, ¿verdad?, a dirigirlos por su presencia. Siempre hemos dicho, una iglesia que no se dirige por la presencia de Dios, hermanos, es una iglesia sin dirección. Es una iglesia que puede recular, nosotros decíamos, ¿verdad?, donde quiera, puede ir de reversa, puede estacionarse donde sea. Pero cuando nosotros, amados hermanos, entendemos que es necesaria la dirección del Espíritu Santo, las cosas van a comenzar a marchar de la misma manera que el Espíritu quiere que marche. A veces, volvemos a repetir, a veces hay fracasos en la vida del cristiano, en la vida ministerial. Por eso muchos empiezan y luego se decepcionan. Comienzan emocionados sirviendo a Dios, hermanos, ¿verdad? Yo quiero hacer lo que hace fulano, yo quiero hacer lo que hace mengano, ¿verdad? Yo quiero llenar los estadios, yo quiero llenar esto, yo quiero ser el mejor en todo. Amén. Pero cuando realmente son confrontados por las circunstancias adversas, no hay preparación y mucho menos dirección. Por eso decíamos, mire, cuando hay dirección de Dios, hermanos, el Espíritu Santo mismo nos guía. Y como lo vamos a ver ahorita, verá, también el Espíritu Santo habla. Dios no ha cambiado. Amén, aleluya. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando, hermanos. Los dones existen para que Dios siga hablando. Amén. Y muchas veces Dios habla directamente por interpretación de lengua, ¿verdad? Por el don de ciencia, perdón, y otros dones más. Pero Dios a través de su presencia sigue hablando. No lo dudamos. Pero también debemos, hermanos, entender que hay que prepararse primero para toda buena obra, como dijo Pablo más adelante. Y es necesario que el cristiano sea, hermanos, ejercitado, armado en todo el conocimiento y la doctrina de la palabra de Dios. Necesitamos nosotros eso. Amén. Necesitamos nosotros buscar, hermanos, realmente la bendición del Espíritu Santo. Necesitamos adorar a Dios como le hemos estado enseñando. Adore a Dios, hermano, ¿verdad? Cuando usted venga a este lugar, ore a Dios con nosotros. Amén. No se quede en sus asientos. Cuando oramos aquí en la congregación, hermano, acérquese con nosotros, ¿verdad? Aquí a orar juntos para que el Espíritu Santo le ministre, para que usted se llene de la presencia de Dios. Porque si no nos llenamos, ¿qué vamos a dar? Decíamos nosotros, el ministro de Cristo debe dedicarse, hermano, a la obra de Cristo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Todos anhelamos servir a Dios. Yo no creo que los que estamos aquí no anhelen servir a Dios de diferentes maneras. Mire, hermano, de aquí a 3, 4, 5 años, yo no sé, si no viene Cristo, no sé qué va a pasar con usted. Pero el que lo sabe es Dios. Y si usted está anhelando servir a Dios con integridad, con devoción, entonces, hermano, usted debe buscar la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y la dirección del Espíritu Santo no la buscamos, ¿verdad? Volvemos a repetir, por las emociones que se nos dan, sino la buscamos, hermanos, como el Espíritu Santo nos dice en su palabra, en lo que hemos leído. Amén. No importa qué medios se usen, hermanos, o qué reglamentos se observen, solo el Espíritu Santo puede equipar al ministro para su importante obra. Solamente el Espíritu Santo. Amén. Mire, lo que usted estudia, ¿verdad? Si algún día usted va a estudiar teología bíblica, ¿verdad? Instituto bíblico, gloria a Dios, que usted, ¿verdad?, tenga la intención de una preparación. Eso solamente va a ser el complemento que el Espíritu Santo va a usar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sus propósitos, hermanos, sean completamente en Dios, en Él. Amén. Solamente va a ser eso. Si hay los medios, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros ser dirigidos por la presencia del Espíritu Santo. Cuando la iglesia de hoy descubre, hermano, el camino a seguir, según lo estipulado por la palabra, según lo direccionado por la palabra, que hay que establecerse en una iglesia para crecer. Si usted llegó aquí, yo siempre he dicho, los que han llegado aquí, no es casualidad de que usted esté aquí. No es casualidad. Si usted llegó porque le gusta el ambiente, ¿verdad?, que tienen los hermanos, pues estamos mal. Ya estamos empezando mal. Pero si usted viene, ¿verdad?, para servir a Dios, porque a eso hemos venido todos, en agradecimiento, ¿verdad?, por el amor de Cristo, pero también para
servir a Dios. Todos somos servidores, todos somos siervos, ¿verdad? Para hacer algo en la obra de Dios. Y necesitamos buscar, hermanos, escúchelo bien, hermanos, necesitamos buscar la dirección de Dios para que Dios comience a levantarnos, a instruirnos, ¿verdad? Para que Dios nos comience a direccionar por donde Él quiere que vayamos. Lo que encontramos, hermanos, en estas personas que ministraban al Señor, dice la palabra, cuando habla de ministrar, hablan de la adoración, que entraban en el lugar, ¿verdad?, para adorar a Dios. Para hacer, ¿verdad? Podemos decir, cantar alabanzas, escuchar la palabra de Dios. Pero sobre todo, hermanos, el medio para avanzar en el ministerio, aparecen dos cosas importantes aquí en la lectura que acabamos de leer. Dos cosas importantes en lo que acabamos de leer. Si usted prestó atención, dice la palabra que necesitamos de la oración y de ¿qué más? Y del ayuno. De dos cosas nada más. También de la palabra, ¿verdad? Pero ellos escuchaban a los maestros, porque dice la Biblia que habían maestros, ¿verdad? Y habían profetas. Y cuando hablamos de maestros, habían aquellas personas, ¿verdad?, que enseñaban la palabra. Pero la iglesia, hermanos, escúchelo, se metió ¿en qué? En ayuno y en oración. Esto debe de ser el fundamento de todo ministro, de todo ministerio, de todo aquel, hermano, que anhela servir a Dios. Mire, siempre hemos dicho, podemos tener, ¿verdad?, quizá un talento especial, pero si no hay estas dos cosas para buscar la dirección de Dios, hermanos, escúchelo bien, no vamos a poder oír a Dios diciéndonos, ¿verdad?, por dónde debemos ir. El ayuno y la oración es importante. Dios confirma su palabra, hermanos, con señales y maravillas, después de haber crecido en la iglesia, pero después también de una preparación espiritual. Mira, hoy en día hay muchas enseñanzas falsas. Con eso lo quiero deducir yo, ¿verdad? Y a veces, como escuchamos redes sociales, como escuchamos YouTube, ¿verdad?, como escuchamos tantas cosas que están a la mano y a la orden del día hoy, tienden a confundir a las personas que no, hermanos, no escudriñan la palabra de Dios. Muchos dicen, ¿verdad?, no necesitas ayuno y oración. No necesitas lectura bíblica. Basta estudiar psicología para llegar al sentimiento de la persona. Basta estudiar la teología bíblica, ¿verdad?, o instituto bíblico sin ayuno y oración, solamente, ¿verdad?, para ser mejor. Un mejor orador, un mejor predicador, un mejor evangelista, pero sin ayuno y oración. Hoy en día, dentro de la iglesia, dentro de los ministerios, hermano, son lo que está fallando, ¿verdad?, o todo lo que está faltando en la vida espiritual. Hay una carencia en ministerios hoy en día de evangelista. Hay una carencia, hermanos, de ministerios grandes como los antiguos, ¿verdad?, hace unas décadas atrás, como 20 años atrás. Hay una carencia. ¿Y sabe por qué hay una carencia? De que un evangelista se ponga de pie y comienza a predicar, ¿verdad?, en una campaña, amén, y que las almas vengan a Cristo, pero que sobre todas las cosas las señales se den, hermanos. ¿Sabe por qué hay una carencia de sanidades? Porque no hay ayuno y no hay oración detrás de eso. ¿Y sabe cuál es la excusa más vaga que hoy se usa? Es que no tuvieron fe. Es que la gente ya no tiene fe. Es el poder de Dios, es la dirección del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 3, cuando hay, hermanos, todo esto que acabamos de mencionar, Dios confirma su palabra, siempre la va a confirmar, hermanos, con señales y maravillas. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando de estas dos personas que fueron, hermanos, ¿verdad?, seleccionadas, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que los que se hiciesen por la mano de ellos señales, dice la palabra, y prodigios. Mire, si usted anhela algo, servir a Dios, nunca anhele, nosotros decimos cosas pequeñas, amén, pero entre más anhele cosas grandes, mayor será también el sacrificio, y Dios demandará más de su vida. Más sacrificio, más consagración, más cosas, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, siempre nos quiere usar. Y nosotros vamos a crecer aquí dentro de la iglesia. En otro lugar no vamos a crecer. En conocimiento dentro de la iglesia. En conocimiento en la palabra de Dios. Amén. En aceptación de la palabra solamente aquí en la congregación. En los discipulados, ¿verdad?, en las enseñanzas que muchas veces se dan. Aquí vamos a crecer.
Amén. Se necesita una congregación para que usted se establezca. No vaya a ser como muchas personas hoy en día, ¿verdad? Que solamente buscan, nosotros decimos, son oportunistas. ¿Por qué decimos que son oportunistas, verdad? Vamos, porque va a llegar tal persona, a lo mejor me hable, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad? Le tengo marino y me toque a mí. A veces decimos así. Y a veces la gente piensa de esa manera. La gente no quiere, ¿verdad?, sacrificio. La gente no quiere, alguien decía la frase, pagar un precio por lo que Dios realmente pone a su disponibilidad, ¿verdad?, que son los dones y ministerios. No quiere muchas veces, hermanos, eso. Pero vemos allí a Pablo, ¿y a quién más era? Y a Bernabé siendo ministrado por otros. Antes de ministrar, ellos ¿qué cosa eran, verdad? Enseñados, y también ayudaban en la labor como maestros dentro de la congregación. Entonces entendemos que hay que establecerse en una congregación, hermanos, para hacer las cosas. El Espíritu Santo llama, pero también los prepara, hermanos, para su obra. Mire, no te va a preparar el Espíritu Santo acostado, ¿verdad?, haciendo cosas que no debes de hacer. No se confunda, yo siempre he dicho, no se confunda. Dios quizás está haciendo sobresalir algo en usted, pero se necesita un sometimiento y buscar la dirección del Espíritu Santo. Y eso no es un año, eso no es una semana, esto no es, verdad, quizás 2 años, pueden pasar 3, 4 años. Depende de cómo tú te dejes, verdad, realmente enseñar y direccionar por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? A lo mejor estoy mal. Amén. Pero se necesita, hermanos, que el Espíritu Santo, verdad, nos prepare para ser usado en su obra. Que cuando alguien se pare en un púlpito, hermanos, en el mercado, en el parque, en la escuela, ¿verdad?, sienta que es Dios que le está guiando y no la emoción. Que sienta que es Dios, ¿verdad?, que le está convenciendo de no pecar. Que sienta que es el Espíritu Santo, hermanos, que lo está apartando, amén, para no contaminarse. Porque el Espíritu Santo es así. Versículo 2. Dice la palabra que ellos, mientras estaban allí sirviendo, orando y ayunando, dice la palabra en el versículo 2, más adelantito, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo hablando, hermanos. ¿Y por quién, hermanos, creen que habló el Espíritu Santo? ¿Será que se presentó así en forma invisible y habló? Amén. Repetíamos que habían ¿qué cosa? Profetas. ¿Y quién más habían ahí? Maestros. Tuvo que usar a alguien ahí con el don, ¿verdad?, de quizás de profeta, o hermanos, ahí, ¿verdad?, en profecía, para apartar a 2 personas para una obra específica. Hoy en día yo he visto muchos, ¿verdad?, y se ha visto mucho en las redes sociales, porque se ven en las redes sociales, todo está a la orden del día hoy, que vino el apóstol fulano de tal, que vino el profeta fulano de tal, ¿verdad?, y agarran su saquito, ¿verdad? Mire, yo no estoy en contra de una cosa que el Espíritu Santo, hermano, siempre hemos dicho, mueve a hacerlo. Pero ya cuando se convierte, no hemos dicho, a veces convertimos nosotros en doctrina o en rutina, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo una vez nos hizo sentir. A veces lo convertimos así. A veces dice, que me quito el saco y te lo pongo a ti, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me está diciendo que tú y tú y tú. Y van a otra iglesia y la misma cosa. Y ves al hermano, el que le están profetizando, nunca llega al templo, de vez en cuando llega. Nunca se presenta en las vigilias de oración. Nunca se presenta en los ayunos de consagración, en los aposentos. Nunca está allí. Pero se cree, ¿verdad?, lo que le están poniendo ahí como piensan que el saco, hermano, ¿verdad?, lo hace todo. Es que la unción, a veces agarran la enseñanza, hermanos, de Elías y Eliseo, dicen ellos, ¿verdad? Dicen que eso se transfiere. No, el Espíritu Santo es muy enseñado. Da a alguien algo especial, hermanos, ¿verdad? Y no es repetitivo. Amén. No es repetitivo. Estos dicen, ministrando al Señor, el Espíritu Santo fue, ¿qué cosa? Específico con ellos. Que les dijo, apártenme a esos 2. Apártenme para la obra que yo les he encomendado. Pero había ayuno y oración. Queremos que Dios nos hable. Queremos, ¿verdad?, que Dios, hermanos, esté allí hablándonos al oído. Amén. Que nos diga una palabra, pero no hay ayuno, no hay oración en la congregación, en su vida espiritual. Yo no les conozco a ustedes, ¿verdad?, quizás usted lo está haciendo. Pero si no lo está haciendo, hermanos, amén, es necesario hacerlo.
Y si lo está haciendo, sígalo haciendo para que Dios direccione su vida. Es que servir a Dios, hermanos, nosotros decimos, no es cosa fácil. A veces la gente lo agarra como juego o como relajo. A veces dice, me voy un año como pastor, me voy un año como evangelista, el otro año me vuelvo apóstol, el otro año me vuelvo profeta. Y así están hoy en día, un año en año cambiando de posición. Y nosotros decimos, el espíritu y los ministerios, hermanos, que el servicio a Dios no es juego. Para servir a Dios, hermanos, ¿verdad? Se tiene que servir apartándose realmente una vida consagrada. Hoy queremos todo fácil. Queremos, ¿verdad? Que Dios nos diga, que Dios, ¿verdad? Nos hable. Queremos que nos profetice bienestar. Pero no queremos una vida de consagración. No queremos, hermanos, ¿verdad? Sufrir. Cuando miramos la vida de Bernabé y Pablo, cuando miramos esa vida después que salieron, hermanos, de Antioquía, Padre de la gloria, decimos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Fueron grandes misioneros, fueron los primeros, ¿verdad? La primicia de los que llevaron el evangelio a otros continentes. Pero, hermanos, ¿cómo les fue? ¿Será que eran aplaudidos en los pueblos donde entraban? En la sinagoga donde entraban. Eran amados, hermanos, ¿verdad? Vamos a hacer una campaña, ¿verdad? Vamos a transmitirlo, por ejemplo. Vamos a hacer una campaña, vamos a hacer un spot para que todo el mundo se entere, ¿verdad? ¿Verdad que no? Dice la palabra de Dios que muchas ocasiones fueron agredidos verbalmente. Amén. Fueron lastimados, hermanos, en sus cuerpos. Fueron apedreados. Y hoy en día, hermanos, cuando nosotros decimos que me tiren piedra, que no sé qué cosa, que por aquí, que por allá, más piedra, no aguantamos nada. Amén. Y no son piedras literales, ¿o sí? El ministerio, hermanos, va a pesar. Por eso decimos que no es juego. Amén. El Espíritu Santo llama, hermanos, pero también te va a preparar y te va a hacer consciente de que su caminar no va a ser fácil. Va a ser difícil. Va a ser pesado. Va a ser que muchas veces, ¿verdad? No te quieran, amén, por predicar la palabra de Dios. Vas a ser desechado, quizá hasta ignorado por predicar la palabra de Dios. Cuando te acerques con alguien y decirle, ¿verdad? Cristo te ama, ¿verdad? Va a estar ahí quizá como cajón, pero no te va a estar escuchando. Amén. Quizá te va a empujar, te va a agredir. Quizá, hermano, te va a demandar diciendo que le ofendiste, ¿verdad? Porque ofendiste quizá su género de él hoy en día. Por eso decimos, hermanos, que debe haber una preparación y ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando miramos en la vida de estas dos personas, hermanos, miramos a personas que sufrieron por el Evangelio. Siempre hemos mencionado, hemos dado tantas enseñanzas acerca de estas personas, ¿verdad? Que se negaban, nosotros decimos, a ellos mismos. Decían, ¿verdad? Ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Yo voy a hacer lo que Cristo, ¿verdad? Nos demanda en su palabra, lo que aprendimos cuando estábamos allí bajo nuestros líderes. ¿Te imaginas a estas personas allí, hermano, verdad, siendo direccionados por el Espíritu Santo? Amén. Cuando la Biblia habla, apartarme a Bernabé, a Saulo, es bonito. Yo no digo que no es bonito. Mira, es bonito cuando el Espíritu Santo, hermanos, te habla de diferentes maneras. Cuando confirma lo que usted tiene. Amén. ¿A quién le va a causar dolor eso? Y más cuando la gente lo escuchó, ¿verdad? Dice, bueno, el hermano tiene potencial, hermana tiene potencial, el joven tiene potencial. Pero hermanos, dice la palabra que ellos comenzaron, ¿qué? A prepararse. No comenzaron a exhibir lo que tenían, sino comenzaron, ¿qué? A meterse en ¿qué? En ayuno y en oración. Dice la palabra que la iglesia hizo su labor. Amén. Cuando el Espíritu Santo escoge a la persona o a las personas, hermanos, para una obra específica, no dentro, sino fuera de la iglesia. La iglesia, hermano, dice la Biblia, que tiene que buscar confirmación. Porque dice la palabra de Dios, primero, hermano, lo que leímos, dice la palabra, que ellos, ¿verdad?, escucharon al Espíritu Santo diciéndoles, apártenme a estos dos. Pero dice la palabra más adelante, que ellos siguieron ¿en qué? En oración y ayuno. Y cuando siguieron en oración y ayuno, la última, ¿verdad?, quizás mes que tuvieron en ayuno, no sé cuánto tiempo, amén, tuvieron en ayuno y oración, dice que ellos, ¿verdad?, entendieron que fue el Espíritu Santo que los había llamado de verdad. Y más adelante Pablo dice, ¿verdad? Más adelante Pablo dice y nos enseña que siempre debemos tener cuidado cuando alguien que profetice, ¿o no es cierto?
que debemos, ¿qué cosa? Escudriñar, meditar, ¿verdad? Si es algo edificante para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Eso dice la palabra de Dios. Y cuando vemos a ellos dos siendo receptivos para el Espíritu Santo, hermanos, cuando el Espíritu habla, mire, no hay nadie que se pueda negar. Hay gente que dice, no quiero nada con Dios. No, de plano, no, ni porque me haya llamado en profecía, ni porque me haya llamado por otro, ni porque me haya llamado en sueños, ni por esto, ni por el otro. Amén, no quiero nada con Dios. Hay gente, ¿verdad?, que no quiere trabajar para Dios. Amén, y Dios, pues también Dios es un Dios respetuoso por medio de su presencia. Pero Dios, cuando habla a través de su Espíritu Santo, siempre el Espíritu Santo vuelve, hermanos, a confirmar la vida. Por eso decimos, la oración y el ayuno producen, hermanos, señales y prodigios. No se confunda. Ay, que no es la oración, es el don de fe, dicen ellos. No es que no es el ayuno, es el don de fe, dicen ellos. No, hermanos, es la oración y el ayuno que te lleva a tener una relación con Dios, una santificación con Dios, realmente una comunión, hermanos, que realmente Dios está buscando en este tiempo. Hay gente que ya no lo está haciendo. Hay iglesias que ya se olvidaron de eso. Vuelvo a repetir, hermanos, los ministerios antiguos, ¿verdad? Cuando ellos decían campaña, una semana, ¿verdad?, en la iglesia quizás de evangelismo personal, una semana quizás de evangelismo, ¿verdad?, social, o aquí en la iglesia, ellos se metían a Dios, ¿verdad?, se sometían, a Dios, ayunando y orando, hermanos, en sus aposentos, 3 días, 2 días de ayuno y oración. Oye, hermano, no aguantamos al mediodía, no soportamos el ayuno. Queremos que Dios, ¿verdad?, nos use, pero no soportamos, hermanos, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Amén. Antes decían ayuno hasta las 6 de la tarde. Antes nos decían, ¿verdad?, ayuno, hermanos, ¿verdad? Encomiéndese a Dios, pase escuela dominical, vamos a entregar después del servicio. El cuerpo se acostumbra. Luego el cuerpo lo toma como algo natural, hermanos. Amén, la carne se comienza a someter. El que busca ser guiado por la presencia de Dios entiende que ese es el medio de estar dirigido por la presencia de Dios. Y el ayuno y la oración es importante, hermanos. Con el ayuno y la oración, la iglesia va a producir señales y prodigios. Ya no vamos a echar culpa de que no tuvo fe, ¿verdad? Hay gente también, ¿verdad?, que se pasa, ¿verdad? Decimos, ¿verdad?, que no tienen realmente escrúpulos, no tienen realmente fe, la iglesia orando, ¿verdad?, pero ellos durmiendo. No se vale también, ¿verdad? Es otra cosa. La iglesia, ¿verdad?, dice, pida por esto, pida por el otro, ¿verdad?, pida para fulano de tal, pida por mi familia, pida por esto, ¿verdad? Pero ellos no piden, no ayunan, no oran, no se someten a Dios, no van de rodillas diciendo, Señor, ¿verdad?, busco tu dirección, pero obra de una manera poderosa. Y cuando vamos de esa manera, entonces concluimos que las cosas deben de ir, hermanos, en conjunto, en todo momento. Algún tiempo después, hermanos, Pablo y Bernabé siguieron el mismo plan cuando viajaron. Ellos aprendieron un modelo, se congregaron, crecieron en el conocimiento de la palabra de Dios, porque todo obrero debe de saber la doctrina de la palabra de Dios. Todo obrero debe de saber las enseñanzas que Cristo, hermanos, estipula. Todo obrero también debe de aprender a hacer la palabra de Dios. Y ellos lo entendieron así, que había que estar congregados en ayuno, en oración, ¿verdad?, siendo, hermanos, instruidos en la palabra, en la enseñanza. Si buscamos el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, miramos a ellos de lo que habían aprendido, dice la palabra. Versículo 22 y 23 del capítulo 14 de Hechos. Dice la palabra, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, es que el ayuno y la oración, hermanos, deben de estar vigentes hasta el día de hoy. Debieran estar vigentes. Cuando comenzamos nosotros realmente la relación con Dios, cuando comenzamos, hermanos, el encuentro transformador con Dios, cuando miramos, ¿verdad?, que necesitamos la relación íntima con Dios y nos dicen, hay que ayunar y orar, hermanos, ¿verdad?, buscar a Dios. Si quiere que Dios le use, que quiere que Dios le hable, ayune, ore, hermanos, ¿verdad? Busque la dirección de Dios. Mire, hermano, Dios siempre va a buscar lo que es el ámbito espiritual de una persona para hablarle.
Dios no va a buscar a un carnal. Dios no va a buscar a una persona, hermanos, que no tiene interés de servir. Dios no va a buscar a una persona, amado hermano, realmente, ¿verdad?, que no quiere realmente seguirle, que ser instruido tampoco por la palabra. Dios, hermano, va a buscar a personas realmente que se quieran dejar guiar por la presencia de Dios para servir en el servicio de Dios y que quieran ser usados en la obra de Dios. No para su gloria, siempre hemos dicho, sino para la gloria de ¿quién? Amén. A veces el creyente dice, hermanos, busco dirección de Dios porque ayunó un día. Ayunó un día. Voy a buscar dirección de Dios, ayunó un día. Oró 10 minutos. Y ya se para, ¿verdad? Y dice, Dios, ¿verdad?, me está dirigiendo a esto. No, hermanos. Nos enseña la palabra, ¿qué cosa? Que ellos ayunaban y oraban no por un día, no por 2 días, no por una semana, no quizás por un mes. Porque a veces Dios no va a responder, hermano, en una semana. Dios no va a responder en un mes. Dios nos enseña muchas veces, ¿qué cosa? La paciencia para esperar ¿en quién? En Él. Y hay que confirmar y muchas veces reconfirmar. No vamos al Antiguo Testamento. No sé si lo aprendieron, ¿verdad? Ellos eran judíos. Lo aprendieron de Gedeón quizá. Conocemos la historia de Gedeón. ¿Cuántos la conocen? Él con miedo, ¿verdad? Después del llamado, dice la palabra de Dios, con miedo aún así, ¿verdad? Pero él se aseguraba de que Jehová le había dicho, hermanos, ¿verdad?, que iba a liberar a Israel de los madianitas. Y dice la palabra que comenzó, no digamos a probar al Señor, no se puede decir esa palabra, ¿verdad? Pero él comenzó a decirle, Señor, ¿verdad?, si tú vas a librar por mi mano al pueblo de Israel, ¿verdad?, por ahí, ¿verdad?, pues voy a poner este vellón aquí, ¿verdad? Y si se moja, ¿verdad?, pues yo sabré que eres tú. Y al día siguiente lo mismo, ¿verdad? Ahora quiero que no se moje. Pero buscaba ¿qué cosa? Confirmación. Y lo que nos falta y lo que nos debe, hermanos, realmente interesar es buscar la dirección y la guianza del Espíritu Santo. Donde nos movamos, hasta la cosa más pequeña que vayas a hacer, direcciónate en el Señor, amado hermano. Para que no erremos. Para que no nos lamentemos luego y digamos, ¿verdad?, fracasé. Porque el diablo eso va a usar en tu contra. Va a decir, fracasaste, mira, te emocionaste. Necesitamos buscar la dirección del Espíritu Santo. Y es el ayuno y la oración que nos va a llevar, hermanos, a eso. Vuelvo a repetir, hoy la gente busca, hermanos, que el profeta, que el apóstol le diga una palabra a las naciones. Los pueblos, ¿verdad? África, dicen muchos. Europa, España. Ciudades como Francia, ¿verdad?, donde no hay nada que sufrir. Hoy tenemos todo Calquiní repleto de tantas almas. Amén. Los poblados que nos competen, ¿verdad?, alrededor. Los lugares de trabajo en donde nos movemos. Amados hermanos, necesitamos buscar a Dios en ayuno y oración para quitarnos el temor que tenemos de predicar la palabra, para quitarnos el miedo que tenemos, hermanos, de decir que somos creyentes, para quitarnos, hermanos, realmente, ¿verdad?, muchas ocasiones, ¿verdad?, la vergüenza de decir que somos hijos de Dios. Necesitamos buscar más a Dios. Es necesario que nosotros entendamos que necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Cuando usted venga aquí, hermanos, amén, cuando usted llegue a este recinto, ¿verdad?, llénese de lo que se tenga que llenar de la palabra, ¿verdad?, dele a Dios las alabanzas, pero llénese del conocimiento que se le imparte, porque es para su preparación para el ministerio. Las iglesias hoy en día están llenas, hermanos, de gente que no quiere trabajar en la obra de Dios, de gente que no quiere, hermanos, seguir al maestro. Se han conformado en ser muchas veces alimentados y alimentados y alimentados. Amén. Tienen el talento, tienen el don, tienen las cosas, ¿verdad? Pero nunca buscan a Dios para ser direccionados, dirigidos por la presencia de Dios. Necesitamos, nosotros no estamos aquí, hermanos, para llenar los asientos. Si vamos a comprar más asientos, no es para que más gente se venga a sentar, sino a esa gente hay que prepararla, ¿verdad? De usted más adelante salga al campo. Aunque no diga amén, pero yo sé que va a ser así. Porque así es el Espíritu Santo, tiene que prepararle. Amén. Le va a usar, hermanos, ¿verdad?, cuando hay disponibilidad en las cosas, amén, del servicio de Dios. El ayuno y la oración, hermanos, son credenciales del líder, de las personas que dirigen una congregación.
de las personas que sirven al Señor en una congregación, de las personas, hermanos, ¿verdad?, que quizá están allí para presidir algo en la congregación. Quizás su anhelo, su deseo, hermanos, es servir en la obra aquí en la casa de Dios, que hay mucho que hacer. Amén. Pero el ayuno y la oración debe de ser, hermanos, las credenciales del líder. ¿Sabe qué cosas son credenciales? Si lo sabe. Algo que le identifica. La credencial del lector es algo que le identifica, ¿no es cierto? En la escuela, a usted le dan una credencial que usted es parte de la institución allí. Y las credenciales espirituales, hermanos, mire, las credenciales que se respetan aquí, las que respeta Dios, es la intimidad con Él. Él conoce, dice, a los que son suyos. Eso dice las palabras. Y no diciendo, ¿verdad?, que son salvos, también de eso está hablando. Pero a los que se consagran, a los que están en intimidad con Él, hermanos. Porque hay un cambio, ¿verdad?, de mentalidad, un cambio de crecimiento, un cambio, hermanos, de visión. Ya no estamos, ¿verdad?, como gente quizá pasiva. Ya no estamos quizá como gente, hermano, que no quiere servir, ¿verdad?, que empujones allí, más o menos. Pero cuando estamos dispuestos, hermanos, y estamos ayunando, orando para que Dios nos use, Señor, me usaste quizá con la gotita de tu Espíritu Santo allí. Pero yo quiero más. Yo quiero que tu gloria descienda, Señor. Yo quiero que tu presencia, ¿verdad?, se manifieste en mi vida. Yo quiero que por medio de mi persona, Señor, tu nombre sea glorificado. No para vanagloria mía, Señor, sino para que haga el trabajo con más eficacia. Mire que hice el trabajo hoy, Señor, pero como que el trabajo no me llenó mucho en la vida espiritual. Necesito someterme más a ti. Ayúdame. No vamos a doblegar la carne, hermano, si no oramos. No vamos a doblegar la carne si no nos consagramos a Dios. Dios puede habitar en corazones, dice la Biblia, Dios habita pero en corazones que están limpios, que están consagrados. Corazones, hermanos, ¿verdad?, que están como recipiente donde Él venga, ¿verdad?, y se siente cómodo con ellos. Donde Él pueda, ¿verdad?, platicar. Donde Él pueda responder. Dios no te va a responder durmiendo. Déjeme decirle, Dios no le va a responder, hermanos, viendo lo que usted acostumbra a ver, para no decir otra cosa, ¿verdad? Ahí no le va a responder Dios. Señor, yo quiero que me hables porque, mira, tengo un ministerio, un don, ¿verdad?, y necesita sobresalir. Dios no trabaja así. Dios trabaja, hermanos, dentro de la iglesia, cuando hay disponibilidad de la persona. Cuando realmente, hermano, dice, ¿verdad?, pero otros no lo quieren hacer, yo lo hago. Amén, pero para la gloria de Dios, no para la gloria de uno, ¿verdad? Para que luego digamos, ya lo hice, ¿verdad? No, sino para que diga realmente, ¿verdad?, Señor, aquí estoy. Tan siquiera este poquito, Señor, pero no es nada. A mí no es nada. Yo quiero más de ti, Señor, como el canto, ¿verdad? Buscando la dirección de Dios. Queremos más de Dios. Queremos que Dios nos bautice, decimos muchas veces. Queremos que Dios nos use. Queremos, hermanos, un ministerio. Queremos tantas cosas. Pero le damos tan poco a Dios. Le estamos dando muchas veces migajas a Dios. Perdone que yo se lo diga así, hermanos, pero muchas veces le estamos dando hasta las obras a Dios. Y queremos ser usados por Dios. Queremos que la iglesia crezca, ¿verdad?, espiritual, congregacionalmente, pero le estamos dando lo poco a Dios. Cuando la iglesia acostumbra, hermano, ¿verdad?, a tener una intimidad con Dios, principalmente con Él mismo y Dios, allí en la intimidad, como dice la palabra de Dios, cuando Él se acostumbre a eso, mire, va a venir a la congregación con el pensamiento, con el sentir, ¿verdad?, de adorar a Dios. El recipiente ya dispuesto, hermanos, para recibir la presencia de Dios, para recibir la palabra de Dios, para recibir lo que Dios, ¿verdad?, quiere a completar o complementar en su vida. Ya el recipiente se preparó en la semana. Aunque no hubo servicio, pero el recipiente ya estuvo preparado de antemano. A veces queremos tan poco, hermanos. Siempre hemos dicho, años nos costó estar allí en preparación. No nos gustaba. Muchas ocasiones, pero años nos costó. Nos resistimos muchas ocasiones. Usted pregúntele a cualquier ministro, a cualquier evangelista, a cualquier maestro, a cualquier pastor, ¿cuánto tiempo le costó, escúchelo bien, para decidirse a servir a Dios? Pregúntele, hermano, no a un servidor, sino a otro más. Cuando platique con él, pregúntele. No fue de la noche a la mañana.
No fue por una revelación instantánea. A veces las profecías se dan, a veces las interpretaciones de lengua se dan, ¿verdad?, a favor de que Dios quiere usar de su vida. Van a pasar años si usted no se prepara. Van a pasar años, hermanos, si usted no se esmera. A veces la gente espera y está a la expectativa diciendo: ya me profetizaron, voy a esperar a ver qué sucede. Ya me profetizaron, ¿verdad?, de aquí a 5 años, y si viene Cristo, ¿qué hizo usted? ¿O fue una profecía falsa? ¿O fue flojera de usted, verdad, que no quiso someterse a Dios, hermanos? Amén. ¿O no quiso servir a Dios? ¿O realmente fue emoción solamente? ¿Se da cuenta? Los líderes piadosos esperan que Dios les instruya y dote sus vidas, hermanos, en el ministerio con el poder del Espíritu Santo. Amén. La práctica disciplinaria del ayuno y la oración no es de vez en cuando, debe de ser constante. Yo les enseño algo y les he enseñado algo, que cuando queremos algo hay que someterse a Dios. A los que no son bautizados en el Espíritu Santo, escúchelo, si no tienes ayuno, no tienes oración, no te gusta orar ni leer la palabra, ni las enseñanzas, hermanos, nosotros decimos: ¿para qué quieres la presencia de Dios si el Espíritu Santo viene para capacitar para la obra en el ministerio? Y los que ya lo tienen, por si no lo sabían, ¿verdad?, y están pasivos, pónganse activos, consagren su vida, sigan consagrando su vida, sigan pidiendo dirección de Dios, que Dios, hermanos, va a mover su mano de gloria. Te tiene que contestar de una u otra manera. Pero necesitamos buscar de Dios. Bueno, yo no sé si le está gustando o no le está gustando, yo no sé, pero es necesario. Es necesario buscar a Dios. Miren, vamos a Mateo. Ya me lo concluimos porque no es largo lo que tenemos hoy, hermanos, de las enseñanzas de hoy. Decimos que la práctica disciplinaria, ¿verdad?, de la ayuda y oración debe de ser como constante. Amén. Son medios puestos, amén, y ya están probados, ¿verdad?, por los apóstoles. Fueron puestos a prueba y en el libro que acabamos de leer le funcionó a la iglesia de Antioquía. ¿Por qué? Porque 2 personas, ¿verdad?, salieron de allí. Amén. Dice en Mateo 9:15, Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Porque vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, dice la palabra, ¿qué iban a hacer? Ayunarán. Yo la pregunto esta noche: ¿y usted por qué no está haciendo? ¿Y usted por qué no está orando? ¿Y usted por qué no se está apartando? ¿Y usted por qué no se está aposentando con Dios? ¿Y usted por qué no viene de mañana a presentarse ante Dios diciendo: Señor, mira, me has usado en lo poco, mira, Señor, quizá soy débil en muchas cosas todavía, pero necesito corrección, necesito ayuda, necesito dirección por medio de tu presencia, necesito tantas cosas, Señor? Amén. 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, aquí en la iglesia no lo vamos a encontrar. Necesitamos complementarlo en la vida diaria. Lunes, martes, miércoles en nuestro hogar. Amén. Que sea complemento al venir a este lugar. Que sea algo sobrenatural. ¿Cuántas horas le dedicamos a lo que hoy tenemos, verdad? Los teléfonos, tantas cosas. ¿Cuántas horas le dedica? Disminúyale. Agarre un libro que nunca ha leído, un libro cristiano. No me va a leer un cuento de hadas por allá. Un libro cristiano que le ayude espiritual y ministerialmente, hermanos. 1 hora, media hora de lectura. Vamos. Repasando con la palabra, ¿verdad?, a ver si son ciertas, que les enseñe. Comienza a llenar el almacenamiento en su cerebro. Comienza a llenarlo. Amén. Y comienza a pedir a Dios dirección en oración y ayuno. Y va a haber, hermanos, yo se lo prometo, se lo aseguro, ¿verdad?, que va a haber respuesta de Dios en su vida, hermano, en lo que usted vaya a emprender. Sea lo que sea. Si bien no le ha respondido en algo, pregúnteselo por qué. No está llevando la carga como debe de ser. En la ocasión que Pablo recibe la comisión de llevar, hermanos, a cabo, amén, el evangelio, dice la palabra que ellos eran ministrados, amén, por la presencia de Dios a través de otros consiervos de él. Amén. Ellos ayunaban. Ayunar, hermanos, por si no lo saben, rápidamente, es un ejercicio espiritual. Escúchelo bien. Una restricción voluntaria de ingerir alimentos para consagrar el momento hacia Dios. ¿Cómo lo consagramos hoy? ¿Cómo lo consagramos? Ponga su música cristiana.
No va a poner su reggaetón, no va a poner su rap cristiano. Eso no es nada edifica. Ponga una alabanza que le edifique. Una alabanza, hermano, que le toque el corazón. Una alabanza que diga, ¿verdad? Como aquel, ¿quién irá abriendo caminos? ¿Verdad? Forjando mejores destinos. ¿Quién irá? Que esas preguntas, ¿verdad? Toquen su mente y su corazón. Y le diga al Señor, sí es cierto, no ha habido nadie hasta ahora que yo sé, ni yo, Señor. Y el Espíritu Santo le va a ministrar. Tome su Biblia, tome, hermanos, ¿verdad? Escúchelo bien, tome su Biblia de apunte. Cómprese una libreta que no está cara, vale 15, 10 pesos, una libretita de apuntes. Los versos que vaya a leer, ¿verdad? Escudriñenlo, ¿verdad? Concuerde con otro versículo, pero hágalo. Un momento devocional, 1 hora antes de ir al trabajo, 1 hora antes de ir a la escuela ayunando y orando. Lo que pasa es que hoy ya no queremos ni trabajar y ayunando. Es que hay que consagrar todos para Dios, pero también en el trabajo. Y el Señor, mira, me toca trabajar, me toca estudio, me toca esto, me toca hacer mis labores domésticas. Amén, me toca ir al mercado, Señor, pero en tu nombre voy, ¿verdad? Escuchando música, meditando en lo que leí en la mañana, meditando en la petición que hice en oración, de rodillas en la mañana y en la noche. Por eso a veces Dios, hermanos, amén, no termina de contestarnos ni de usarnos, porque no somos constantes. Y el ayuno y la oración deben ser constantes en la vida espiritual. Ayunaban, amén, es el ejercicio, pero ayunar es el ejercicio corporal de restricción voluntaria. Yo le puedo decir, hermano, los que me quieran acompañar a ayunar esta semana, ¿verdad? Se les invita siempre, hermano, los que quieran ayunar, orar, ¿verdad? Lo que quieran. Pero si usted lo toma como una obligación, si usted lo toma, ¿verdad?, para que ser exhibido por otro, como hacían los fariseos. Amén, siempre ni si las caras se lavaban, no sé si las lagañas se las quitaban. Porque a veces cuando se duerme, pues se babea uno todavía, a veces. Y no sé si eso se habían quitado. Pero ellos, su semblante era eso. Se notaba que habían ayunado, dice. Tocaban trompeta, ¿o no es cierto? Decían, ¿verdad? Yo ayuné, yo hice esto, ¿verdad? Tócale la trompeta ahí para que ellos vean, ¿verdad?, cómo se hace, por ejemplo. Pero dice la palabra que Él nos enseña, ¿qué cosa? Buscar a Dios en el secreto. Y tu Padre que está en los secretos, sin buscar, usted recompensa en público. No busque recompensa en público. En otras palabras, usted haga lo que tenga que hacer. Mira, nosotros decimos, mi pobre bosquejito, ¿verdad? Mi libretita quizá toda fea, pero ahí voy. Mis coros, ¿verdad?, que hice en la semana porque me tocaba principiar, porque me tocaba dirigir. Aunque sea 3 cantitos ahí repetidos, que siempre lo repiten, pero ya se lo consagré al Señor. Le dije, Señor, ¿verdad?, voy a cantarte este canto y lo quiero vivir y también quiero que la congregación lo viva. Amén. Lo oré, lo ayuné, nosotros hicimos, ¿verdad?, lo consagramos a Dios. Nuestra vida está, ¿verdad?, con el ámbito, podemos decir, receptivo del Espíritu Santo, porque nos consagramos también. Y nos subimos, hermanos, quizás ahí, ¿verdad? No dan un peso por nosotros, dicen. Se burla que nos atravesamos, quizás se atraviesan al pastor, ahí no importa, ¿verdad? Pero ahí están. Pero yo consagré lo que tenía para Dios. Y yo sé que Dios lo va a recibir. Y yo sé que Dios, hermanos, me está preparando allí, amén, para una buena obra que Él, ¿verdad?, va a direccionar. Cuando buscamos dirección, Dios, hermanos, se tiene que mover en nuestras vidas. Amén. Muchas veces no vamos a mirar que otros hablen lengua allá, quizás, pero ya tocó el canto al hermano allá. Y cuando llega a su casa el hermano, va a estar pensando en ese canto. Prediqué quizá de todo lo que me preparé, me hice quizá un cheque allá, ¿verdad? Pero no supe qué dije. Pero quizá, ¿verdad?, de la preparación que tuve, un verso le tocó al hermano. Yo no miré que el Espíritu Santo hizo algo aquí, quizá porque así es la visión del hombre. No mira lo que hace el Espíritu Santo internamente, pero cuando llegó allá a su casa el hermano, ¿verdad?, más adelante da el testimonio del hermano, que tocó su vida, su corazón. Porque así es Dios, así trabaja Dios, hermanos. No necesitamos, ¿verdad?, que todos estemos brincando, quizás siendo bautizados en el Espíritu Santo acá. Pero Dios trabaja de diferentes maneras. Amén. Y lo que va a buscar usted es dirección en el ayuno, en el ejercicio espiritual. Restrínjase, hermanos. Científicamente el ayuno, ya se le he dado una clase acerca de eso. Les ayuda a desintoxicar, la Coca-Cola que se echa toda la semana. Se limpia. Todo lo suda en ese día que ayunó, ¿verdad?, consagró su vida a Dios científicamente, imagínese. Y espiritualmente, hermanos, ¿no se ha dado cuenta usted que cuando está allí, ¿verdad?, el sacrificio de Dios, ¿verdad?, no quisiera quizás ni mirar a nadie,
Amén, ni mirar la televisión, ni mirar si está pasando algo allá en un programa, se cuida para Dios. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? Que el ayuno, ¿verdad? Automáticamente y subconscientemente quizás le lleva a consagrar su vida, a conservarse, a cuidarse. Eso le llena el ayuno y no lo estamos practicando. La oración, hermanos, para someter nuestra carne y decirle, Señor, mira, aquí estoy, me conozco, sé quién soy. Amén. Pero yo sé que tú tienes poder. Yo sé que tú tienes poder. Amén. Y yo he visto que tú has cambiado personas peores que yo. Bueno, si alguno todavía tiene algún pecado por allí usted, ¿verdad? Señor, ¿verdad? Yo quiero servirte. No sé ni hablar, Señor. Mira que yo no sé ni cómo dirigirme a la congregación. Me tiembla la boca, me tiemblan las piernas, me tiembla todo, ¿verdad? Ya los hermanos no saben si es temblorina o estoy enfermo, no saben eso, pero todas las cosas pasan allí. ¿Qué necesitamos? Dirección del Espíritu Santo. Valentía de la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos, nos capacite. Dice la Biblia que Él nos iba a enseñar toda la verdad. Y cuando alguien se para aquí, hermanos, ¿verdad? Enseñándole la palabra, Él está enseñando a través de la persona. Está enseñando la verdad. Es necesario, hermanos, escúchenlo bien, que nosotros busquemos a Dios en la enseñanza, ¿verdad?, recomendada, pero también en la práctica. En el libro de Lucas 5:35, aunque ya van a dar las 9 de la noche, ¿verdad? Pero ahí vamos. Todavía van a dar las 8, no se preocupe. 8 de la noche todavía. 5:35 de Lucas. Mas vendrán días cuando el esposo le será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Cuando miramos a los apóstoles, dice que fueron al monte a despedir a su maestro. Estando en el monte, ¿verdad? Ellas hacían preguntas, Señor, ¿cuándo restaurarás, verdad? Y querían estar con Jesucristo. Quizás no se imaginaban que en ese momento su Señor le iba a ser quitado, iba a ser, hermano, ocultado por las nubes en el cielo. No se lo imaginaron quizás. Pero dice la palabra que mientras Él hablaba, comenzó, dice la Biblia, a ascender a los cielos. Pero había una promesa de antemano, que les dijo, nada de huérfanos, ¿verdad? No les voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar un consolador para que esté con ustedes todos los días de su vida. Él les va a guiar, les va a enseñar, les va a redarguir, ¿verdad? Les va a instruir. Y ellos no se quedaron con esa promesa. El maestro nos lo dijo. El maestro, ¿verdad? Es su promesa, lo tiene que cumplir. Nos sentamos aquí en el monte, ¿verdad? Vamos a nuestros hogares, cada quien a su casa. No. Dice la palabra de Dios que ellos fueron y buscaron un aposento, un lugarcito. Se reunieron con los hermanos, ¿verdad?, los que habían creído, de todos aquellos que estaban allá. No sé cuántas personas habían ahí, pero había registro que había más o menos como 120, quizás tirando más allá de 120. Pero no lo hicieron, hermanos, solamente el día de Pentecostés. Lo comenzaron a hacer, dice la Biblia, antes, ¿verdad?, durante y después de la ascensión. Lo comenzaron a hacer, a realizar. Y cuando Dios dispuso en su soberanía mandarles su presencia, dice la palabra de Dios, entonces dice la Biblia que ellos con todas las enseñanzas de Cristo estaban sumamente preparados. Pedro se pone en pie porque ya estaba instruido y enseñado. Hoy tenemos la facilidad. Ellos aprendieron a ayunar cuando el esposo les fue quitado, pero el consolador tenía que venir. Jesús mismo lo dijo en aquellos días. Ellos, ¿qué iban a hacer? Iban a ayunar. Hoy la iglesia, hermanos, soy sincero, quizá la iglesia, no solamente local, la iglesia quizá universal, no lo está haciendo. Y saben que el ayuno les ayuda a libertar la vida espiritual, la pereza espiritual. Saben que la oración y el ayuno son armas poderosas, hermanos, que les pueden ayudar a ser capaces en toda buena obra, a tener valentía, a no temer a nada ni un espíritu inmundo. Amén. Y aún así la iglesia no se consagra para Dios. Pablo y Bernabé, dice la palabra de Dios, fueron enviados y nos enseña que la iglesia debe estar en ayuno y oración. Cuando yo mire, hermanos, ¿verdad? Y el Señor mire también que la iglesia está buscando en ayuno, amén, en oración. Y han pasado años quizá aquí preparándote, y cuando te hable Dios, la iglesia va a hacer su labor, como lo hicieron con Saulo y Bernabé. Los trajeron delante de la presencia de Dios y le dijeron, sienten el llamado, quieren servir en algún don, en algún ministerio, quieren hacer eso, quieren hacer lo otro dentro de la iglesia, amén. Vamos a confirmarlo delante de Dios. Vamos a orar y ayunar, hermanos.
Y cuando ellos hubieron ayunado y oraron, dice, habló el Señor. Volvieron a ayunar y orar, y dice la palabra de Dios, amén, y entonces, amén, oraron, les impusieron manos, los líderes les impusieron manos y dijeron, ¿verdad? Amén, Dios les guíe y les sigue guiando, amén, Dios les use, porque así es la preparación para ser guiado del Espíritu Santo, hermanos, por el Espíritu Santo. Necesitamos iglesias, puede ser el más pequeño, puede ser el más viejo de aquí, puede tener una edad media, pero Dios, hermanos, va a buscar gente que quiera servir a Dios. Y esto tiene que seguir, ¿verdad? Y no pararse. Se va a sufrir. Desde lo decimos, se va a sufrir. A ver, pero hay que servir. Si para eso hemos sido llamados, no para sentarnos, amén, en nuestros asientos. Vamos a comenzar a cobrar renta por la silla que está usando.